escuchar a las personas, escuchar a la empresa. La tarea del psicólogo es escuchar, observar y ver qué podemos hacer, pero que un psicólogo deportivo esté en el campo, esté integrado con equipo, con cuerpo técnico, con servicios médicos. Vayas donde vayas y digas el Betis, tú puedes ser de otro equipo, pero al Betis se le quiere. Construir esto, un entorno que realmente potencie el talento. No es fácil porque todos quieren jugar, nunca rendirse. Bienvenidos, yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com y estamos un nuevo martes en las Sports Talks de Impulsing, nuestro podcast donde entrevistamos a referentes que trabajan en el sector deportivo y hoy vamos a hablar de recursos humanos, pero también de psicología deportiva porque está aquí con nosotros Cristina Vega, responsable de cultura y talento en el Real Betis Balompié. Cristina, Cris, bienvenida. Muchas gracias por coordinar todo esto. Recién llegada de Sevilla, aquí en Madrid donde grabamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros por invitarme y un placer. Bueno, oye, mencionaba esto de psicología deportiva con cultura y talento y ahora mismo tu actual cargo como responsable de cultura y talento en el Betis. Tú eres psicóloga deportiva, estudiaste psicología y ahora trabajas en cultura y talento. ¿Cómo es este mix de todo este papurrí, tu vínculo con el deporte? Ahora estás en el área más corporativa, pero has pasado también por la deportiva. Tienes un perfil, o sea, tú has tocado todo absolutamente. He tocado y estoy tocando absolutamente todo. Al final, bueno, el vínculo con el deporte siempre desde pequeña y en mi familia hemos cultivado mucho el deporte y la salud en este caso y bueno, yo estudié psicología gracias a un profesor que tuve que siempre me decía que sabía escuchar muy bien a las personas y que sería muy buena psicóloga y bueno, a la hora de elegir carrera dije, bueno, vamos a probar y a ver cómo es. Y estudié psicología. En la carrera no se ve absolutamente nada de deporte, de psicología deportiva. Nada. No sé actualmente si algo ha cambiado. En ese momento, que yo terminé en 2014-2015, ya ni lo recuerdo, 2014, en ese momento no sabía nada de psicología deportiva. Entonces, bueno, fui avanzando, me sonaba, habían hablado algo de la psicología del deporte, no se veía tanto ni se conocía tanto como ahora, se tenía más miedo, ¿no? La figura del psicólogo en el deporte ahora se está aceptando mucho más, pero en aquel entonces no se hablaba. Y entonces, en el último año de carrera, hablé con la persona que gestionaba las prácticas. A nosotros nos daban las prácticas, pero dije, oye, si soy capaz de encontrar una empresa en la que pueda hacer prácticas de psicología deportiva, podría hacerlas. Y me dijo, si la encuentras y lo haces. Y así hice. Hasta el último día ya me dijo, profesor, si no me confirmas hoy y tengo hoy el anexo de prácticas, te las asigno yo. Y el último día tuve la suerte de encontrar una empresa en Madrid que de las poquitas no había. Una empresa en Madrid. ¿Te lo buscaste tú? Y me lo busqué yo. Me lo busqué yo. Tú proactivamente fuiste y... Sí. ¿Y conseguiste la empresa? ¿De qué era la empresa? ¿Vinculada al deporte? De psicología deportiva, psicología y coaching. Pero era psicología y coaching. Era una empresa propia de psicología. De psicología. No era un club ni una federación. No, era una empresa propia, de psicología. que ofrecía esos servicios. Sí, y ellos luego me asignaron a la U de San Lorenzo, donde yo empecé, de psicóloga deportiva, y ahí estuve haciendo las prácticas. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo de importante es el área de recursos humanos en una empresa? Y además de que esa empresa sea un club de fútbol, como en vuestro caso, por ejemplo, en el Betis. Para mí, los recursos humanos son importantes en todas las empresas. Uh-huh. Al final es como el área que vela tanto por la parte de la empresa como por la parte de las personas, ¿no? Es como el área que genera ese equilibrio y que vela por ese ecosistema, que sea un ecosistema coherente, fortaleciéndolo, viendo qué necesidades hay, escuchar a las personas, escuchar a la empresa, alinearnos con la estrategia. Es verdad que se desconoce mucho, que tú si dices trabajo en recursos humanos, la gente siempre te dice, ¿tú eres el que despide a las personas o eres el que contrata a las personas? Y al final los recursos humanos van mucho más allá, la cultura del talento, y ahora se están viendo muchas otras áreas dentro de los recursos humanos, hay mucha más especialidad. Se está viendo que se aporta mucho más a las empresas, se aportas en la estrategia, aportas en qué pasos tenemos que dar para impulsar el talento, qué necesitamos obtener de ciertas áreas o hacia dónde se están dirigiendo
otros campos de otras empresas y cómo podemos impulsar a que nuestra empresa tenga un pasito más, porque que no nos olvidemos que las empresas las componen las personas y si no cuidamos eso, si no trabajamos todos en la misma línea, es muy difícil avanzar. Tú como responsable de cultura y talento, ¿cuál es tu objetivo en ese cargo? Pues mi objetivo actual es construir esto, un entorno que realmente potencie el talento, que vele por el desarrollo del club y el desarrollo de las personas y también trabajar en crear ese clima y esas dinámicas de trabajo que sean eficientes para tener un impulso en el rendimiento del club, porque hablamos de rendimiento deportivo, pero también en un rendimiento corporativo o rendimiento en la parte, en las empresas. Es que eso es muy interesante, ¿no? Porque en la parte deportiva entra el psicólogo deportivo y en la parte corporativa entra recursos humanos, pero recursos humanos también entra en la deportiva de alguna forma. ¿Cómo es esa unión? Sí. ¿Cómo son esas similitudes? Sí, al final recursos humanos lleva todo, lleva la parte deportiva y la parte corporativa. Cuando hablamos de, por ejemplo, del bienestar de las personas, está también involucrado el área deportiva. Cuando hablamos de las dinámicas de trabajo, y te pongo un ejemplo, cómo trabajamos para ser más eficientes, para que las personas estén mejor, porque al final si tú tienes dinámicas más eficientes de trabajo, las personas se van a encontrar más cómodas y mejor a la hora de relacionarse, de comunicarse, de sacar el trabajo adelante. Tenemos dos bloques. Uno, en la parte deportiva, imagínate un equipo, esto he tenido casos en el pasado en el que hubo una racha mala deportiva y entonces, bueno, pues hacíamos reuniones, cuerpo técnico, psicóloga en este caso que era yo y servicio médico también estaba incluido. Oye, ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a buscar un poco qué teclas tenemos que tocar para intentar cambiar esta dinámica que estamos teniendo, una racha mala. Y bueno, mi figura fue un poco de escuchar qué estaba ocurriendo, escuchar a los jugadores, escuchar al segundo entrenador, escuchar al servicio médico, escuchar al entrenador. Vas viendo que al final hay una cosa que no sabemos si se toca, va a ayudar o no, pero que vamos a probar en tocarla. Y era que teníamos muchas sesiones de vídeo durante la semana y de mucho tiempo. Tirábamos mucho tiempo antes de salir al campo. Y viendo al rival. Viendo al rival, analizándonos a nosotros, eran como muchos días de... Mucha información. Mucha información. Claro, tú metes a los jugadores en una sala y ves muchas cosas y das mucha información, terminan cognitivamente muy cargados. Entonces salen a entrenar muy cargados. No sabíamos si podía ser esto o no, pero bueno, fue unas cosas unas claves que tocamos, que es en la dinámica de trabajo que tenemos, que al final tú ahí dices, es de la tarea del psicólogo, ¿no? La tarea del psicólogo es escuchar, observar y ver qué podemos hacer. Y en este caso, bueno, pues gracias a todo esto pudimos tocar eso y bueno, eso y otras muchas cosas y la racha la logramos cambiar. A nivel corporativo nos pasa igual. Oye, Cristina, mira, es que nos están haciendo un montón de solicitudes, nos interrumpen cuando estamos trabajando, la concentración se nos va, al final, ¿qué haces? Que tu rendimiento, independientemente del puesto que tengas, esto es un caso real también, independientemente del puesto que tengas... Te llega un trabajador y te dice eso. Claro, porque tú eres el área en el que a ti te viene a contar todo, sí. Tú estás escuchando. Y está bien, porque al final sabes qué necesidades hay en el club, qué necesidades tienen las áreas, qué necesidades tienen las personas y puedes ayudarlos a cambiar ciertas cosas. ¿Pasa eso mucho en el día a día? ¿Acuden los empleados en la parte corporativa mucho a vosotros? Sí, acuden mucho. Y yo lo agradezco, a mí me gusta mucho escuchar, porque creo que es la única manera de hacer un análisis 360 grados y saber dónde tienes toda la información y saber dónde tienes que tocar o cómo puedes influir para que eso mejore. Qué bueno. Claro, es que yo este episodio tenía muchas ganas, porque claro, todo el mundo cuando tocamos, aquí por ejemplo hemos traído al podcast a Óscar Lorenzo, que es el actual psicólogo deportivo de Juan Lebrón, del jugador de pádel, sí. Y todo el mundo enfoca la psicología deportiva, ¿no? Como en el deportista, ¿no? A mí me gusta mucho que esté explicando esto de la parte de recursos humanos, porque, bueno, yo sabes que vengo también de la parte deportiva, que juego muchos años también al fútbol, y es que a mí me parece esencial porque, claro, yo en la parte deportiva está súper profesionalizada. Desde hace muchos años se sigue mejorando un montón, sí. Pero que es súper... Ya está muy interiorizado, como decías tú al principio de la entrevista, de que los jugadores, en este caso estamos hablando de fútbol,
tengan un psicólogo deportivo, ¿no? Pero claro, los clubes de fútbol invierten muchísimo dinero en scouting, en fichar jugadores, en traer los mejores talentos, porque al fin y al cabo, en los clubes de fútbol se gana, todo va bien, entre comillas. Sí. Pero todo el mundo está contento, ¿no? Pero claro, en la parte corporativa, en mi opinión, debería ser, si no igual, obviamente, porque el jugador es el activo principal del club, similar. Es decir, se debería también invertir en traer a los mejores, en cuidarlos, o sea, todo ese desvivir que hay por el jugador, también yo creo que debería... O sea, está muy guay que cuentes esto de que os vienen empleados porque eso se debería potenciar, ¿no? ¿Vosotros también hacéis todo eso desde el área corporativa del Sí, club? uno de mis objetivos como Es ese. responsable de cultura y talento es este. Es cuando te hablaba de potenciar un ecosistema de desarrollo del talento, es todas las variables que influyen en la persona. Y todas las variables que influyen en la persona, aparte de las dinámicas de trabajo que hemos hablado, es la comunicación que hay dentro del club, es el bienestar, es cuidar el bienestar integral. Estamos trabajando para que haya un programa de bienestar físico, de bienestar social, que el social es cómo nos relacionamos entre nosotros y crear espacios de trabajo para generar ese networking y ese engagement. El bienestar mental y emocional. Trabajamos el clima, cómo podemos hacer para que haya un clima más favorable y que todo el mundo se sienta cómodo y que nos ayude a desarrollar el talento. O sea, al final ese es uno de mis objetivos. Y, oye, cuéntame cómo llegas al Betis. Es decir, claro, yo aclaro, que lo hemos dicho al principio de la entrevista, Cristina entró como psicóloga deportiva y ahora, hace relativamente poco, has pasado a ser responsable de cultura y talento. Pero claro, has pasado de la parte un poco más deportiva a la parte corporativa. Claro, yo venía del Rayo Majadahonda de ser psicóloga deportiva, pero también trabajaba en Entity Data, que es una consultora tecnológica. Yo venía del área de desarrollo del talento, yo era especialista en gestión del talento. Entonces tenía esas dos vertientes que las he ido cultivando desde que salí de la carrera prácticamente, porque nunca me he desvinculado del deporte y en concreto del fútbol. He tocado algún otro deporte, pádel, pero realmente he estado vinculado al fútbol desde que terminé de la carrera, siguiendo estudiando, y que eso es otra cosa que también me gustaría que comentáramos, porque muchas veces hay que hacer muchos esfuerzos por seguir en el mundo deportivo y... Cuesta en España vivir de ello. Cuesta mucho, sí. Y a mí me decía mucha gente, pero deja el fútbol ya. Y yo decía, bueno, es que me gusta, quiero seguir. Claro, es mucho esfuerzo el que haces para mantenerte ahí. Claro, además, o sea, está guay que comentes esto porque, claro, y también como caso real, ¿no? Es decir, cuesta mucho vivir o sea, poder trabajar como psicólogo deportivo y vivir solo de ello, pero tú lo compaginabas con otro trabajo para poder seguir dedicándote a lo que tú querías. Claro. Yo me especialicé en psicología deportiva y también en gestión del talento, en recursos humanos. Claro. Entonces, fui compaginando los dos trabajos. Yo trabajaba de lunes a domingo, de 6 de la mañana que me iba, 12 de la noche. Y así durante muchos años. Incluso llegué a tener 3 trabajos y 4 trabajos para poder estar vinculada. Entonces, ha sido mucho esfuerzo durante todo este tiempo, pero el deporte tiene algo más, que es esa pasión, lo que te mueve, lo que te genera, que yo decía, es que no te lo genera otro tipo de... Sentimiento de pertenencia brutal. Es un sentimiento muy grande. Si ganas, vamos, yo siempre digo, si ganas, compensas 7 derrotas. Totalmente. Y entonces, pues, ha sido esfuerzo lo que he tenido que hacer, pero claro, cuando te llama el Betis... ¿Cómo surge eso? Pues surge, mira, te voy a contar una curiosidad, porque cuando lo he pensado, digo, te la tengo que contar. Yo creo, aquí en exclusiva, como siempre, os tenemos historias reales. El que me conoce ya sabe que yo soy muy creyente en la ley de la atracción, de proyección del pensamiento, de la visualización. Soy muy creyente de esto. A mí me encanta cuando veo vídeos de Ilia Topuria, ¿sí? de MacGregor también. Hablan mucho de esto. Incluso María Alonso Puig también lo intenta camuflar un poco más bajo todo lo científico, pero también te habla de ello. Entonces, en una semana que tuvimos antes de empezar pretemporada con el Rayo Majadahonda, nos fuimos la nutricionista de aquel entonces, María, del Rayo, y yo de vacaciones. Y estábamos en la playa, estábamos brindando, digo, vamos a brindar porque yo este año la temporada la acabo en el Betis. Y me dice, ¿por qué el Betis? Digo,
no lo sé. Me ha venido el Betis y digo, yo te digo ¿Qué dices? que esta temporada la acabo en el Betis. ¿Eso hace cuánto? Esto fue julio de 2022 y a mí me llaman marzo de 2023. Ostras. Pero tú dices el Betis random. ¿O Yo no, digo no el tenías Betis ningún porque vínculo no con tenía, Sevilla? con Sevilla tenía un vínculo porque mi abuela era de allí, vivía en Madrid, Vale. pero era de allí. O sea, yo familia he tenido en Sevilla, pero no sé por qué digo el Betis. Digo el Betis. Y a mi madre, durante ese año, mi madre le decía, mamá, tú sabes que yo este año voy a acabar en el Betis y viviendo en Sevilla, ¿no? Y mi madre se ríe porque como siempre estoy con estas cosas, todo el mundo se ríe. Sí. Y mi madre es hija, sí, lo que tú digas. Y cuando a mí me escribe por LinkedIn, el jefe de aquel entonces de recursos humanos me escribe por LinkedIn. Y yo estaba yendo al gimnasio con María, la nutricionista de Rayo Majadahonda. Miro el móvil y digo, María, digo que me acaba de escribir el director de recursos humanos del Betis. Y me dice, venga ya. Digo, te lo juro. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te escribía? Pues que estaban buscando un perfil de responsable de cultura y talento y que le encajaba mucho por mis dos vertientes, tanto de empresa como de psicóloga deportiva, y que si me interesaba hablar. ¿Le conocías de antes al director? Nada. Y más curioso, cuando te cuente, cuando él me contó, porque claro, yo digo, ¿y cómo? ¿Por qué yo? O sea, porque... ¿Se lo preguntaste? Claro, porque me escribió por LinkedIn y claro, yo le dije que por supuesto que le pasaba mi teléfono y ya me llamó y estuvimos hablando. Entonces, ya una vez incorporada, ellos estaban haciendo un proceso de selección, ya llevaban tiempo haciendo el proceso de selección y se les cayó 2 personas para este puesto. Y le dije, pero ¿y tú? Tú por aquel entonces vivías en Madrid, claro. Yo vivía en también. Madrid, estaba en el Rayo Majadahonda, estaba en Entity Data. Y me dijo que él se acordó de que una vez me dio por LinkedIn y por eso se acordó de mí y por eso me contactó. Solo que es que yo creo que también, joder, yo no lo desconozco porque no estoy tan metido justo en el área de recursos humanos y psicología deportiva, pero no creo que deba haber muchos perfiles que complementen tan de la mano, ¿sabes? Porque, oye, se pueden haber estudiado cosas, pero no de trabajo tan simultáneo, tantas horas o tanta experiencia acumulada como tenías tú en parcela deportiva, porque Rayo Majadahonda por aquel entonces, estamos hablando de primera ref, categoría... Bueno, profesional se llama primera y segunda, pero si no es profesional... Sí, semiprofesional. Sí, pero semiprofesional alto además. Y luego encima también trabajo corporate, ¿no? Y durante tantos años. Entonces eso también es como tu propuesta de valor, ¿no? También. Sí, es lo que te decía. Al final es apostar por mantener esas 2 vertientes con mucho esfuerzo, pero bueno, todo merece la pena después. Y ahí te llamas, se firma al final, negociáis y entras. ¿Y tu primer rol en el Betis? Yo entro como responsable de cultura talento, lo que pasa es que la psicología deportiva le van a meter también de la mano, responsable de cultura, talento y psicología, sí. Y entonces empecé a trabajar con el Juvenil División de Honor. ¿Con el Juvenil A? Sí, con el Juvenil A. La sub-19 para la gente que nos escucha de fuera de España. Vale. Y luego haciendo alguna sesión con el Betis Deportivo, colaborando en algunos proyectos con el psicólogo aquel entonces también para padres, para entrenadores, con el área de metodología. ¿Y cómo es trabajar con chicos de 19 años que están ahí a punto de llegar a la élite? Que están ahí, que parece que se sienten como profesionales, muchos pasan el corte y otros tantos no pasan al filial. Para mí es una de las edades claves. He trabajado mucho tiempo en Juvenil División de Honor, porque en Majadahonda también he estado y en otros clubes que he estado también he estado justo con estas edades. Y para mí es la edad clave, porque además... ellos empiezan a vivir otra serie de cosas. Ellos tienen talento. Si estás en esos clubes, tienes talento. Entonces tienes un talento que tú lo vas desarrollando, pero sin ningún esfuerzo extra, ¿no? Y todo se va dando. Suele ser el que más minutos juega, la gente cuenta contigo, todo el mundo habla bien, todo eso te empuja. Pero cuando ya llegas a unos niveles, tienes que empezar a currar de otra manera. Y cuesta encajar de que a lo mejor no vas a jugar tantos minutos, de que tienes que mejorar ciertas cosas que a lo mejor hasta ese momento no estabas siendo del todo consciente porque todo se iba desarrollando solo y tienes que hacer entender que todo es un proceso, pero lo que no nos podemos es rendir. Entonces hay muchos que ese cambio de asimilar que ya no todo va a ir fluyendo, sino que nos lo tenemos que currar un poco más, pues cuesta. Qué chulo que cuentes esto. Le escuché en un podcast a Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, decía algo muy similar. Es decir,
le decía que ahora mismo no cuesta hacer todos los sacrificios que hace. Pues obviamente el jugador de primera división, que Marcos llevará a lo mejor 8 o 9 años, que además Marcos salió del Rayo Majadahonda, y que ahora no era el esfuerzo, que el esfuerzo lo hizo antes, lo que acabas de decir tú. Es decir, que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Para mí esas edades es la clave del que Decía exactamente algo muy similar a lo que acabas de decir. Es que es así, yo lo he visto por la Que ese es el esfuerzo de verdad que tiene que hacer el jugador. Es decir, ahí es donde de verdad se ve, porque no sabes si vas a llegar, y ahí es donde más se va a notar todo el esfuerzo que hagas en entreno, en cuidarte, no salir en una edad, pues eso también muy mala. Claro, es que esas edades descubrir... muchos no se han estado cuidando de antes, a lo mejor la alimentación, el descanso, sueño, suplementación, porque no lo han necesitado y porque tampoco, desde la base tampoco se es tan estricto, pero cuando llegas a esta edad ya es necesario empezar a hacer ese cambio, ya tengo que asumir la responsabilidad Total. Y empezar a hacer más cambios. Y porque luego es que no te da, y encima con el tema físico hoy en día, que como dicen ya los exfutbolistas, yo me acuerdo otro día que coincidí en una cosa con César Sánchez, el exportero del Real Madrid de la época de Casillas, y decía que es que antes eran jugadores de fútbol y ahora son atletas que juegan al fútbol. O sea que la parte física ahora mismo es todavía... es importante. Es importantísimo. Y que su mentalidad de un giro, para que les acompañe en todo eso, también es muy importante. Es decir, venga, tengo que seguir un camino, esto es un proceso, va a haber momentos que juegue más, va a haber momentos que juegue menos, pero que nunca se sabe las oportunidades cuándo van a ocurrir y tengo que estar preparado. Exacto, qué bueno. Oye, por seguir tocando temas, que es que hay muchísimos temas que tenemos que tocar muchos, y todos muy interesantes porque ya digo, me gusta mucho el concepto de parte deportiva, parte corporativa, cómo se llaman las dos. De hecho, el foco de un club de fútbol, el día de partido. Toda la gente que hay trabajando en un club, tú que además ves todo y tienes toda esa información como hablábamos, toda la gente que hay en un club para trabajar para el día de partido, los jugadores que son los que juegan y tienen que ganar, pero para que el jugador juegue, ¿qué hay detrás? Digamos, esas similitudes, esas sinergias entre parte deportiva y corporativa. Esta pregunta me parece muy interesante y me alegra que me la hagas porque no se conoce, no se sabe de toda la gente que hay trabajando para que el momento del partido pueda darse y se dé bien. Y ya si ganas la leche. Y ya si ganas, claro, está todo el mundo para que eso suceda. Hay muchísima gente que trabaja para que eso pueda darse, tanto los partidos dentro de casa como los que se juegan fuera, porque también se trabaja para ello. Desde el área de taquillas y promociones que preparan las entradas para que la gente pueda comprarlo, activar los abonos, las personas que están en atención al bético por si en algún momento necesitan, hay alguna incidencia, el equipo de tecnología que hay detrás para poder resolver con todas las herramientas y todas las plataformas que tenemos el día del partido, que las pantallas vayan bien, que el wifi funcione, la seguridad, todo lo que hay que hacer para que se pueda dar a nivel de seguridad, no solo el equipo de fútbol, sino, o sea, los que están jugando, los jugadores, sino, oye, hay que ponerse en colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, con el ayuntamiento, para que la afición también tenga su seguridad. El área de los comercial, patrocinios, activaciones. Eso es el día de partido, madre mía. El día del partido, el área de eventos, todos vamos, trabajamos a una. ¿Tenéis que estar todo el club? Por ejemplo, vosotros en Recursos Humanos tenéis que estar allí el no, en Recursos día Humanos, de partido. el día del partido no. Sobre no todo tenemos... activación, marketing, claro, y todo. Sí, activación, marketing, tecnología, taquillas, atención al bético, comunicación, televisión, radio, contenidos, esto ya ni te cuento. Claro, o sea, es que es un híbrido entre deportivo y corporativo, que claro, todo el mundo lo asocia a esa parte más deportiva de los jugadores, la preparación. Vosotros, esa gestión luego de presión del equipo corporativo, ¿eso se trabaja también? ¿O cómo vive, por ejemplo, porque claro, la persona, yo qué sé, el community manager del club, como suba algo y la líe, pues... Claro, los momentos de presión se gestionan, es lo mismo, ¿no? Cada uno con sus diferencias, hablando de las diferencias de la presión que tienes viviendo el momento deportivo, que la presión en empresa, pero al final es lo mismo. Estás gestionándote a ti con la situación, con tus emociones y sí, es uno de los objetivos que tenemos también para trabajar esos momentos de estrés, porque también te influye en la relación con el resto, en la comunicación que tenemos, cómo abordas tú mismo
la presión y las decisiones que se toman, todo influye. ¿Sois un psicólogo en cultura y talento de la parte corporativa? Claro, es muy difícil separar tu profesión Claro. y lo que has estudiado de lo que ejerces. Y encima tú que además has tocado todo, mejor dicho. Es muy difícil. Para mí, yo soy psicóloga en el área corporativa también y además que me gusta serlo, ¿sabes? Muchos me dicen, oye, pero ¿no te cansas de escuchar? Digo, no, pero porque la información, con toda esa información es donde puedo crear proyectos y realmente ayudar, saber cómo puedes ayudar y conocer toda la compañía y todo, en este caso, todo el club. En la parte deportiva pasa lo mismo. El psicólogo tiene muchísima información y con esa información tú tienes que ver qué puedes hacer para tocar las piezas y que esto tenga un impacto positivo en la estructura. Y por ejemplo, en días de partido, yo que sé, ¿qué puede ser una situación de un momento de estrés? Que de repente pues, el community manager no pueda entrar a la cuenta del Betis y no se pueda subir contenido, o algún caso que hayáis tocado, algo... Sí, imagínate que fallen los tornos de las entradas o que se caiga la plataforma que tenemos. ¿Ha pasado? Ha pasado. Y eso, Y eso es un estrés muy grande y muchos departamentos implicados. Al final está taquilla, está atención al bético, toda la gente cabreada porque no puede entrar. El área de tecnología intentando solventarlo lo más rápido que puede. Seguridad también tiene que estar implicado, infraestructuras, porque a ver qué plan B podemos tener si esto no funciona. Está mucha gente implicada. Imagino que habrá plan B, plan C. Sí, y todo para resolverlo en ese momento, pero el estrés y la presión que se vive en ese momento es muy grande. El partido va a empezar, empieza a su hora. ¿Y cómo se gestiona ese estrés? Es decir, pasa eso y ¿qué es lo mejor? ¿Aceptar la culpa? ¿Pedir perdón? ¿Cómo lo solucionas eso? Es decir, porque ahí me imagino que en vez de que cunda el pánico y saltar a la defensiva, hay que ser todavía más empático y tú mantener todavía más la calma. Tú como club tienes una responsabilidad muy grande y tienes que respetar siempre a la afición y a todo el mundo. Ante todo tienes que buscar tu respiración y tu calma y esos momentos, ya te digo que los compañeros de atención al bético lo tienen muy trabajado, ¿no? Y respirar hondo y luego todo el equipo por detrás gestionando la presión también, porque esto es una cadena, e intentando solventar lo antes posible, tomando las decisiones correctas, porque la presión también influye en las decisiones. Oye, ¿y vosotros en el Betis, en el área de talento y cultura, está dentro de recursos humanos? ¿Cómo está estructurado todo vuestro departamento? Pues nosotros ¿cómo tenemos 3 bloques ahora mismo en el departamento. Uno que es administración y gestión de personas, otro que es People Analytics, con todo el análisis de los datos, y cultura y talento. Somos esos 3 bloques. Trabajamos todos, cada uno está más enfocado en su parte, pero luego también trabajamos proyectos comunes. Y luego ya en paralelo, en el área de psicología deportiva, encabeza la parte deportiva del club. Sí. Tú, que has tocado todo, no te voy a poner el compromiso de decirte qué te gusta más, aunque yo lo sé. Me lo pone muchas veces. Para mí mi pasión es la psicología deportiva. Sí. Me encanta porque se vive muy diferente. Porque estás en el campo. Estás en el campo. Además, me parece fundamental que un psicólogo deportivo, hay muchas formas luego de trabajar desde la psicología deportiva, pero que un psicólogo deportivo esté en el campo, esté integrado con equipo, con cuerpo técnico, con servicios médicos, que observes mucho, que escuches. Claro, pero yo también veo tu perfil desde fuera, o desde obviamente cuando yo jugaba. Claro, tú por ejemplo, si en algún momento en un futuro vuelves un poco más a la parte de campo, también sabes como la parte corporativa de un club profesional y no cualquiera, o sea, un bicho grande como el Betis. Sí. O sea, un club con muchísima historia, con muchísima afición, una ciudad muy grande como Sevilla. Entonces, claro, eso de alguna forma también... ¿Tú crees que, por ejemplo, el jugador de élite es consciente de todo lo que hay? O sea, sé que son conscientes de lo que hay en el club, pero de todo lo que hacéis en el club, como por ejemplo hablábamos de ese día de partido, ¿el jugador profesional es consciente? Para mí es muy difícil dentro de un club que tú le puedas hacer consciente. Sí que es verdad que con ciertos departamentos tienen más contacto y sí que lo conocen la gente que trabaja, pero también visibilizar. Para mí este tipo de visibilizar y poder contarlo y poder hablarlo y que se vea que el equipo no es solo el equipo que se ve jugando el partido, es que todos somos el mismo equipo, todos somos el Betis, que eso se puede Es que ese es el objetivo común. Sí, y es verdad también que no todos los clubes tienen la misma estructura y que
y que los que pueden tener más recursos pues tienen una estructura más amplia y que otros no. Y los jugadores también van cambiando mucho de equipos y cada club tiene su propia estructura. ¿Qué es lo mejor, por ejemplo, de trabajar en el Betis? Tú que ya tienes cierta experiencia, que has estado en varios sitios, el Betis siempre es un club como muy querido, ¿no? Por todo el mundo. Es decir, pues yo llevo también eso, conozco el fútbol y el Betis no cae mal. Sí, sí es verdad. Es verdad que es un equipo querido, que vayas donde vayas y digas el Betis. Tú puedes ser de otro equipo, pero al Betis se le quiere. Yo creo que la diferencia son las personas. Las personas que lo conforman y la cercanía que generan con el resto, ¿sabes? No se tiene un bloque cerrado. No, hay clubes que como cierran sus puertas y es de aquí para adentro y aquí en el Betis se abre. Mismamente agradecemos esta entrevista también, que también se ha coordinado con la parte de comunicación, que se pueda hacer esto, ¿no? Que tú como responsable de cultura y talento pues vengas aquí a compartir, que esto al fin y al cabo es un podcast sobre todo para esto que hablábamos, ¿no? De que la gente que trabaja o quiere trabajar en el sector, en cualquier área, tanto sport business corporativa como la parte más deportiva o de salud, de técnicos, entrenadores y demás, nutricionistas, psicólogos, fisios, que conozcan pues todas las anécdotas que estás contando, porque yo creo que eso ayuda, ¿no? Al final esto se trata, o sea, el fútbol es entretenimiento, pero hay mucha parte profesional detrás para que la gente se entretenga, ¿no? Por esa parte que decías tú de sentimiento. Sí, exacto. Y el Betis yo creo que en sentimiento y raíz y cultura lo tiene muy integrado. Y oye, ¿y roles para cuando buscáis gente en el club, en el área de selección? ¿El área de selección que estaría dentro de vuestro departamento? De cultura y talento también. Cultura y talento también. Sí. ¿Qué roles soléis buscar? Gente que quiera trabajar en el Betis, ¿qué roles soléis buscar? Pues mira, nosotros no tenemos una línea de decir, siempre buscamos esto. Como has visto, hay muchísimas funciones que se hacen y muchísimos perfiles que son totalmente diferentes. Hemos incorporado personas en tecnología, hemos incorporado personas en comercial, personas en administración, hemos incorporado, bueno, del área deportiva ya se conoce, ¿no? Que todos los perfiles diferentes que hay. Hay muchísimos tipos de perfiles, no hay ninguno en concreto que más busquemos. Y luego todo este personal que entra a trabajar y que trabaja con vosotros, ¿cómo se desarrolla ese talento? Es decir, ¿cómo trabajáis con toda esa gente? ¿Tienen como un plan de carrera? O, bueno, estabas diciendo, nos has contado que eres una psicóloga, entre comillas, de la parte corporativa también, como una de las muchas funciones que haces. ¿Cómo se desarrolla una persona? Uno de los focos que tenemos también es este. Uno, el onboarding, que para mí es súper importante, tanto la parte deportiva como corporativa, la parte deportiva también. Cuando llega una persona y tenemos que transmitirle lo que es el club, cómo es el departamento, cómo se trabaja, cuáles son las dinámicas que utilizamos, que conozcan lo que es el Betis por dentro también. Para mí esa parte es fundamental y es uno de los focos que tengo puesto. Y luego también el modelo de desarrollo dentro del club, analizar pues esto, los puestos de trabajo que tenemos, las áreas, las funciones, ver cómo podemos hacer que el talento evolucione y se desarrolle. Y este es uno de los objetivos. ¿Y dónde puede haber más oportunidades, tú crees, a futuro en un club como el Betis? ¿Hacia dónde vais? ¿Cómo va a crecer todo en relación al fútbol y cómo se está desarrollando? Pues mira, yo creo que independientemente ya si es el Betis o es otro club, creo que uno de los fuertes que va a ser, y te lo digo yo desde mi visión, que no sé qué puede pasar en general, pero también por lo que conozco de fuera y de otros trabajos y de la sociedad. Para mí la tecnología cada vez está cogiendo más fuerza porque te ayuda a acelerar muchísimo los procesos y llegar también mucho más lejos en cuanto a las personas y también toda la parte que tiene que ver con contenidos digitales. 100%. Sí, para mí esos van a ser dos puntos fuertes. Luego habrá muchísimos más, pero yo apostaría por ellos sin saberlo, ¿eh? Sí, yo te diría también, nosotros con nuestra experiencia en Impulsing también, que vemos muchos perfiles, muchas ofertas, ventas, edición de contenido, filmmakers, yo creo que, o sea, todo el mundo que sepa producir contenido bien le va a ir bien, y luego IT programadores, porque es un poco hacia dónde va, a no ser que la IA de repente le metas un y te empieza a meter código, que ahí ya sí que
Nos vamos a empezar a preocupar, de verdad. Oye, y Cris, hablamos también de toda la parte de gestión de momentos de estrés, ¿no? Tanto el área corporativa, que hemos puesto varios ejemplos, como la deportiva. ¿Tú tienes momentos de estrés? ¿Cómo gestionas tú, por Sí, ejemplo, que estás todo el día ayudando a la gente? ¿Cómo gestionas tú tus momentos de estrés propios? sí. Em, Pues yo te voy a contar también desde experiencia que he vivido, porque claro, los psicólogos somos psicólogos, pero toda la teoría no la sabemos, trabajamos con la gente y se lo decimos, Que tendréis también vuestros problemas. pero también tenemos nosotros que trabajar ciertas cosas y momentos en los que necesitamos esa ayuda. Yo a día de hoy trabajo con mi psicóloga y en su momento, que es lo que os quiero compartir, yo tuve un momento de mucho estrés y mucha ansiedad, no era consciente de ello, estaba con 3 trabajos. Ujú. También tenía que salir de mi zona de confort, ¿no? Porque fueron como retos también que me fueron poniendo justamente en 2 de ellos y tenía que asumir mucha carga, además de luego analizándolo con mi psicóloga, pues la autoexigencia, la autopresión que tú te pones. Entonces ahí aprendí mucho. Fue un momento muy difícil porque, claro, cuando tocas el suelo dices, bueno, ¿y ahora qué? Y cuesta salir, pero hay que trabajarlo, pero fue un momento en el que me enseñó mucho y me enseñó sobre todo para yo poder ayudar y empatizar más con el resto. Y no te das cuenta. Muchas veces no te das cuenta que estás en ese momento o en ese límite. Y encima Y tú que estás hablando todo el día con gente, escuchando problemas de otras personas. claro, y más que yo te lo puedo decir a ti, estoy trabajando contigo de, oye, el carácter te ha cambiado, la memoria, se te olvidan las cosas, ¿no? Y tú cuando lo estás viviendo, eso no lo sientes. A mí me cambió el carácter, tenía pérdida de memoria, tomaba decisiones Flipa. que no tenían sentido, empezaron a pasarme, estaba muy cansada, empezaron a pasarme como muchas cosas, hasta el momento que ya sí que toqué fondo y dije, no, ahora sí necesito ayuda, no estoy bien. Que Y son mucha entonces, gente que no lo sabe, que los psicólogos tienen psicólogos. claro, es verdad. A veces se sorprenden Sí, cuando digo, sí. yo estoy con mi psicóloga, pero tú eres psicóloga, ya, pero tú también tienes Sí, que sí. apoyarte en alguien que te enseñe o que te haga reflexionar de otras maneras que hasta ese momento no sabía. Entonces, trabajé mucho con mi autoexigencia, qué cosas me podían funcionar a mí para despejar la mente, llevarla hacia otro lado, el pensamiento interno que tenemos, cómo el diálogo, cómo es, te está ayudando o te está perjudicando, que todo esto al final lo trabajo muchísimo con los jugadores, pero yo misma me lo apliqué a mí misma, cosa que me ha ayudado también luego para entender dificultades que yo les digo a ellos. Claro, Hay lo has que, vivido. claro, vamos a trabajar el pensamiento y el autodiálogo. Y yo he vivido que es difícil, no lo vas a conseguir de un momento a otro, entonces digo, vale, bueno, esto requiere un tiempo. Y me ha enseñado mucho a conocerme, pasar por eso me ha ayudado a conocerme y a gestionar mejor los momentos porque yo me conozco mejor. Entonces ya soy consciente de, vale, esto es un momento en el que a mí me va a suponer algo más de estrés o algo más de ansiedad que me viene bien a mí hacer aquí. Entonces yo mucho a los jugadores les hago escribir porque a escribir te va a ayudar a que eso lo plasmes, seas consciente y te pueda ayudar para la próxima vez que te pase. Y tú que has escuchado y que escuchas mucho a jugadores y a perfil y a profesionales que Hmm. trabajan en el club, eh, ¿cómo son las sinergias entre tratar me refiero, Sí. digamos que ayudar a un jugador y ayudar a un profesional que trabaja en marketing, en ventas, en patrocinio o en recursos humanos? ¿Qué diferencias y sinergias hay entre jugadores y personal Para mí, corporativo? los jugadores vienen desde jovencitos. Ellos son jugadores desde muy pequeños Claro. y van viviendo esos momentos de presión, momentos de que todo el foco está en la exigencia, en el demostrar, todo. Hay autoexigencia Hay también. mucha autoexigencia, hay que ¿Tú qué ayudarles. tratas con jugadores, por ejemplo, perdona que te corte, porque ese tema que Sí, acabas de decir, ¿tú crees que tu tema de autoexigencia viene también porque tú escuchas muchas veces, o sea, el jugador de fútbol, si algo es autoexigente, nunca vale, ni el día que marcas 3 goles te vas contento, ¿entiendes? sí. Que siempre más, más, más. O sea, no vale lo que has hecho hoy porque el fin de que viene, como no lo hagas bien, vas otra vez Claro, a... están en continuo examen. Entonces, Siempre. están en continuo examen, no hay que ayudarles a todo eso. Hay un momento en el que a muchos les cuesta y a veces hay que quererse, que no nos queremos suficiente o la autoexigencia es saber gestionarla, cómo la enfoco. No puedo coger todo esto y arrastrarlo así, o hoy estoy en este momento, necesito un proceso.
¿Y al profesional de ventas, de marketing, de finanzas, de legal o de recursos humanos? ¿Qué se le dice? ¿También es tan autoexigente? Es un contexto diferente, pero también hay autoexigencia. Hay algunos que tienen más autoexigencia que otros, pero muchas veces el contexto ya te lo pone la exigencia de por sí. Tienes que demostrar, tienes que... Pero es verdad que como el jugador viene desde muy atrás, porque nace con eso, la parte corporativa lo vas aprendiendo más tarde, ¿no? Cuando te va tocando, pero totalmente la exigencia, la gestión de la exigencia en ese momento es lo mismo, con distintos contextos. Es que en toda la parte de psicología es complejo, digamos, Oye, imagínate, ¿no? Esto que acabas de decir de que un jugador pues lleva toda la vida. Yo qué sé, Joaquín, creo que eso lo escuché en alguna entrevista que dijo precisamente eso. Es que yo llevo desde los 6 años haciendo lo mismo hasta los 40, es decir, no conocen otra cosa. Claro. Es toda una vida y con 40, pues imagínate los que se retiran, esa transición a otra vida diferente. Aceptar que llega el final de tu carrera deportiva también es importante. Es que entre todas estas sinergias entre corporativo y deportivo, ¿tú dónde crees que está el mayor reto en cada lado? El mayor reto, para mí, ambos retos están en crear un ecosistema fuerte que te ayude, que el entorno te acompañe a impulsar todo el talento que tienes, tanto la parte deportiva, Sí. Si creas un equipo fuerte, si has construido una identidad, si construyes la cohesión del equipo, si hay una visión, si trabajas una cultura donde se identifiquen cada uno, donde ayudes a gestionar los roles dentro del equipo, donde todos crean el mensaje que se les está dando, donde cuando hay algo que no va bien vayan todos a remar a un sitio. Te hablo de la parte deportiva, esto mismo ocurre con la parte corporativa. Cuando tienes una identidad como cultura, cuando todos van al mismo mensaje, con la misma estrategia, todos vamos alineados, si hay un problema, todos nos ayudamos. Es que yo he estado en empresas muy agresivas a lo mejor en ventas, hace ya años, que exactamente los departamentos se peleaban. Este lead me ha entrado a mí, no a ti. Quiero yo vender, ¿sabes? Entonces, claro, ¿por qué? Porque se les mide Claro. por ese objetivo, ¿no? Trajimos aquí a Pedro Díaz Ridao en su día y hablábamos de eso, ¿no? De que puede aprender la empresa del mundo del deporte. Claro. Porque sí que, por ejemplo, o sea, lo bueno de la parte deportiva es eso, ¿no? Que hay un indicador que te indica si ganas bien y si pierdes mal. O sea, hay un indicador como que indica si lo has hecho bien o mal. Pero fíjate aquí que la competitividad sana es muy importante también. Claro. O sea, es decir, yo quiero todo eso que te he contado antes, pero también quiero esa competitividad sana, porque yo quiero que entre los puestos que hay, si hay un lateral izquierdo, que haya una competitividad con el otro lateral izquierdo, Claro. que se lleven bien, que todos vayan a una, que se apoyen, pero que a la vez sean competitivos. El que no juega quiera sumar minutos, porque entonces lo que va a hacer es que la exigencia del equipo va a subir. Ahora, si yo tengo jugadores que no tienen esa competitividad, pues me va a costar que la exigencia del equipo suba. Una vez le escuché a Peter Cech, el antiguo portero del Chelsea, cuando llegó Courtois al Chelsea post Atlético de Madrid y le quitó el puesto, cuando Peter Cech era una leyenda ahí en Inglaterra, del Chelsea de Mourinho, campeón y demás, que decía que la rivalidad la crea el jugador, no el entrenador. Es decir, es el jugador el que se envenena y si no acepta el rol o en vez de decir, pues oye, en vez de frustrarse, decir, joder, pues ¿qué tengo que hacer? Trabajar el triple. Pues voy a poner el triple y voy a prepararme para que cuando me llegue... ¿Sabes? Yo creo que hay muchas veces que hay que como aceptar un poco las situaciones y decir, oye, estoy aquí. Porque ahí es donde, ¿no? Cuando luchas contra la realidad es cuando llega a lo mejor la frustración. Sí, no es fácil porque cuando te toca asumir que tu rol es más secundario y vas a tener menos minutos, no es fácil porque todos quieren jugar y todos tienen esa ambición de querer sumar minutos, pero tienes dos maneras de tomártelo, yo les explico, puede ser la víctima o puede ser el responsable de la situación. Claro. Si soy la víctima voy a ir a todos los mensajes negativos y me voy a juntar con todos los demás además que no juegan Bueno, y la guerra. Y entonces ya se empieza todo a envenenar, todo es tóxico, o puedo asumir, vale, esto es lo que hay, pero
a mí la tostada no me la van a comer, la quiero comer yo, pues me tengo que... ¿Qué necesitan para que yo haga eso? Ahí he hecho yo un capote de la parte corporativa, ¿ves? Porque en la parte corporativa no hay... Claro, en la parte deportiva, o sea, está mal decirlo, pero yo juego al fútbol y, bueno, es una frase un poco radical la que voy a decir, pero el fútbol es un deporte colectivo, el fútbol es un deporte individual, perdón, que se juega en equipo. Eso lo dice muchísima gente porque, o sea, a lo mejor ya en élite menos, pero tú cuando eres más pequeño, si juegas en cantera, yo me acuerdo cuando jugaba en el Real Madrid, o sea, y lo digo abiertamente, cuando yo no jugaba quería que perdiese, para yo jugar. No es un pensamiento raro, es un pensamiento que se tiene. Yo jugaba... Y yo cuando tenía sesiones con los jugadores, es normal ese pensamiento, no pasa nada por tenerlo, porque tú quieres jugar. Es como lo gestionas. Hay que trabajarlo, claro. Porque obviamente no es lo mejor para ti tampoco, si el equipo pierde tampoco es lo mejor para ti. Claro. Pero sí que hay que ayudarles a gestionar esos momentos para que lo que le está sucediendo tenga un impacto positivo. Es decir, lo que yo siento, la frustración, la rabia que tengo por no jugar, está bien sentirla, pero ahora hay que gestionarla para que mi acción no es voy el lunes a entrenar, voy al recovery a entrenar y lo que hago es estar refunfuñado, enfadado y no hago un buen entrenamiento. O al revés, puedes coger y decir, vale, yo estoy enfadado, estoy decepcionado, triste, tengo rabia, pero lo gestiono y yo voy a entrenar y voy a dar el 100% porque voy a demostrar que yo estoy aquí para algo. Entonces tienes dos enfoques que hacerlo. Pero... ¿Y en la parte corporativa qué se le dice a un empleado cabreo, por ejemplo? Pues depende del enfado y el cabreo que Porque la parte deportiva normalmente es por no jugar. Claro. O bueno, luego si algún jugador, pues temas contractuales, sueldos, no, también. Pero normalmente es por no jugar, ¿no? No juego, pues me enfado. Claro, la parte corporativa en este caso es mucho más amplia. Y más, no digo sana, pero claro, no hay ese ego, es decir, todos están en un todo, cada uno sabe su rol porque se la contrata para eso, y no hay ese ego de que si no juego, todos quieren que gane, en este caso imagínate el Betis, pero cualquier otro club, o el Majadahonda en su día. Por eso te digo que es tan importante el que todos vayamos de la mano y que todos cultivemos una identidad y una cultura de club, de la parte corporativa también, porque las quejas o el enfado puede venir por muchas cosas, pero tú sumas un todo, ¿no? Y si hoy estoy enfadada porque esto no ha salido adelante, porque no me han pasado la información de tal, porque eso se puede transformar y se puede cambiar y podemos hacer que la dinámica de trabajo cambie y vaya. ¿Estoy enfadada por el sueldo? Bueno, muchos se enfadan y nos enfadamos. En la parte corporativa, claro, te iba a decir que no se... Sí, la parte corporativa ahí sí que es por el sueldo. Ahí es por el sueldo. Ahí por el sueldo. Da igual dónde en cualquier estés, empresa. Siempre va a haber una queja de sueldo, sí. Pero bueno, también hay otras cosas que se dan. Por eso me gusta que salario emocional y hay que cuidar a las personas. Tienes que exigir y también tienes que dar. Y por el otro lado también. Tú como profesional, como empleado, tienes que exigir, pero también tienes que dar. Claro. Entonces se va equilibrando, es un poco más fácil ir equilibrando. Total, qué bueno. Oye, salidas profesionales si estudias psicología, ¿puedes trabajar de psicólogo deportivo, puedes trabajar en recursos humanos? En psicología clínica, en forense, o sea, hay muchísimas salidas estudiando psicología. ¿Cuáles destacas tú más ahora mismo, en tu opinión? Psicología clínica creo que está... Sí. Desde incluso antes del COVID, pero desde el COVID yo creo que mucho más... ¿Mucha demanda? Mucha demanda, sí, mucha. Tú tienes, me imagino, compañeros que estudiarían contigo que también ejercen... Sí, luego hay cada una ha ido haciendo unas cosas, ¿no? Pero psicología clínica, psicología educativa también para centros de estudio, psicología forense, sí. ¿Hay mucha gente de tu promo metida en el mundo del deporte? No, nadie. ¿La única? La única. Claro, es que durante la carrera no se ve. Y la psicología deportiva que hablábamos al principio, lo que cuestan, si no a lo mejor estás en élite como tú, por ejemplo, ahora que estás al máximo nivel en un club de primera división y encima muy potente, aquí en España hablamos de que es muy complejo vivir solo de psicólogo deportivo. ¿En otros países igual? ¿O hay algún país que tú digas, que tú sepas, o algún mercado, o algún deporte en algún país que esté muy profesionalizado? Yo creo que fuera de España le dan más valor a la psicología en general. Yo creo que tanto deportiva como
como ir al psicólogo porque te puede ayudar a tu desarrollo personal, a una dificultad que tengas en un momento dado, a conocerte. Pero creo que cada vez más, incluso en España, se está normalizando la psicología deportiva. El poder... Yo ya sí conozco a más psicólogos que pueden vivir de esto, que es verdad que no, a lo mejor no estando solo en un sitio, pero puedes ir organizándote y ejercer de psicólogo deportivo, psicóloga deportiva como tal. Es que la psicología deportiva, además, yo también veo, igual desde fuera, que yo soy outsider total, pero que es, oye, depende también mucho de la marca personal. Hoy en día, pues de que la gente te conozca, sepa lo que haces, que tengas a lo mejor un perfil en redes donde compartes contenido e información. Yo qué sé, pues imagínate, hablábamos de María Alonso Puig, Marian Rojas, son gente que no vive solo es decir, de lo que hacen como terapia, sino que tienen libros, dan charlas, conferencias, entonces tienen como a lo mejor de su profesión, no tienen solo una única fuente de ingresos, sino como que tienen varias. Esto claro. Que es un podcast que ayuda también a personas y a profesionales del sector. Claro, la psicología deportiva también tienes tú que cultivar mucho tu marca personal. Sí, y yo creo además, ya no solo la marca personal, sino en sí la psicología deportiva. Hablar de cómo se puede trabajar, de cómo puedes ayudar, porque yo creo que se desconoce realmente hasta dónde puedes ayudar y todo lo que puedes aportar siendo psicólogo y teniendo otro tipo de visión en ciertos aspectos. ¿Qué te hubiese gustado a ti antes de haber empezado tu carrera profesional como psicóloga deportiva y ahora como responsable de cultura y talento en un club como el Betis? Hombre, a mí ejercer de psicóloga deportiva en un club como el Betis o en un club de primera división, pudiendo ayudar y conocer realmente cómo es por dentro el vestuario, el cuerpo técnico, las dinámicas que tienen de hacer. Pero y sabiendo ahora cómo es, ¿que te hubiese gustado saber algo antes de haber empezado tu carrera profesional en este sector? Para decidir si hacerlo o no hacerlo. Algo que ahora sepas y digas, pues te hubiese sido mucho útil saberlo antes. Pues quizás hubiese estudiado también psicología clínica. Sí. Por tener un perfil más amplio. Es verdad que ya son muchas cosas, claro, incorporar algo más, pero he tenido muchos casos de jugadores que siempre ha faltado ahí me falta esa formación para poder terminar de ayudarte en ciertos temas concretos que necesitan un psicólogo clínico y que cuando están trabajando contigo ya tienen esa conexión y esa confianza, no quieren ir a otro especialista y necesitan ir porque el psicólogo deportivo puede hasta un punto, pero luego tiene que derivar en donde no puede abordar. Y entonces ahí es como qué rabia. Qué buen consejo. Qué buen consejo. O sea, tú le dirías a alguien que igual que quiera ser psicólogo deportivo que también estudie psicología clínica. Te iba a decir ahora, por cerrar la entrevista, consejo para alguien que quiere ser psicólogo deportivo, este puede ser uno. Pues para un mí segundo. Ese sería uno. Un segundo, que tenga paciencia, paciencia a la hora de tú entrar en un equipo. Claro, yo cuando entré en un equipo de fútbol no sabía absolutamente nada cómo funcionaba. Entonces, ten paciencia, observa. Tienes que observar muchísimo, estate desde fuera, ver cómo son las dinámicas, también cómo es el entrenador o el cuerpo técnico, hasta qué punto te dejan intervenir, ¿no? Aportar, ¿no? Qué es lo que quieren y esperan de ti, ir haciéndoles ver con paciencia cosas y con la cercanía con el jugador también. Hay que dejarle su espacio y ir poco a poco teniendo esa conexión, tanto con unos como con otros. Entonces, observa mucho, escucha mucho. Yo me he dedicado mucho tiempo y muchas horas a escuchar. A mí me decía mi padre, ¿pero por qué estás en entrenamiento todo el rato? Si tú no tienes que estar, digo, porque aprendo. Porque yo necesito escuchar al entrenador que dice, escuchar al analista, que el segundo entrenador me cuente, es que mira el lateral, que ha hecho este movimiento, y yo, ¿por qué este movimiento? Entonces, tú eso luego lo observas como psicólogo en lo que a ti te beneficia para poder ayudarles. Y entonces hay que escuchar muchísimo, hay que observar muchísimo y para mí hay que tener mucha paciencia. Y otra cosa importante también, la confidencialidad. Eso también es muy importante para que esa relación de confianza no se rompa. Tú vas a tener como psicólogo mucha información, pero tienes que saber manejarla. Yo si conozco y estoy con los jugadores, a mí me llega información o me cuentan información, o sabes qué le está pasando, imagínate. Un jugador que se enamora, ¿no? y que de repente los pajaritos los tiene en la cabeza y Tati te ha contado que está con una chica que ha quedado hoy.
a lo mejor no ha descansado bien, porque claro, pensando ya y hoy viene el entrenamiento y estás entrenando y suelta el entrenador, es que este está atontado, lleva unas semanas que no se entera de nada. Y, claro, tú tienes la información, tú no puedes dar la información, ¿no? Flipa, ¿eh? Claro. Claro, entonces... Es que hay entre la parte personal, profesional... Claro, ostras. entonces tú con esa información, y te pongo un ejemplo así más simple, ¿no? Pero tienes ejemplos de todo tipo, con esa información tú dices, bueno, pues paciencia, que a lo mejor son otras cosas, o ya me encargaré yo de hablar con él o ver, y tú con él, pues venga, oye, vamos a ver cómo podemos hacer que por lo menos cuando estás entrenando estés focus en esto. Ostras, y luego, qué buena pero tienes anécdota. que disfrutar también, es que Sí, es muy sí. bonito lo que te está pasando, ¿no? Entonces, ir equilibrando toda esa información o muchas cosas que sabes que tienes que tener confidencialidad porque rompes la relación con el jugador. Entonces, para mí serían esos consejos. Y me quedo con el de paciencia también, destaco lo que has dicho al principio, es decir, que tú, por ejemplo, para haber llegado ahora también aquí, has estado compaginando, es decir, que Sí. si te cuesta vivir de psicólogo deportivo, búscate otro trabajo que te pague las facturas, entre comillas, y sigue metiendo ahí que puede llegar esa oportunidad. Claro. Tú, por ejemplo, es un caso Yo he real tenido- de ello. Sí, he tenido una inversión de tiempo y de esfuerzo porque al final lo he hecho. Yo he venido de clubs como de la Unión Deportiva San Lorenzo, hablo de regionales, de pueblecitos pequeños y yo he trabajado con ellos como si fuese un equipo de primera Sí, división. sí, con la máxima motivación, Con la profesionalidad, sí, y tienes que dándolo trabajar todo. como Claro. si fuese un equipo de primera división, porque tú vas a ir aprendiendo y vas a ir desarrollándote y no parar de estar y de involucrarte en cosas y de aprender. Y me apuntaba a un curso de psicología deportiva, otro de alimentación en el deporte, te ibas apuntando a todo y así pues vas haciendo que las oportunidades puedan llegar, pero para mí no rendirse, nunca rendirse. Pues Chris, me parece la mejor forma de cerrar la entrevista. Muchísimas Gracias a gracias por tu tiempo, por pasarte recién llegada de Sevilla. Muchas gracias, que lo valoramos un montón. Recordad que el episodio lo podéis ver en nuestro canal de YouTube todos los martes, sale a las 7 de la mañana, que os lo digo todos los martes. Todos los martes, 7 de la mañana, lo tenéis en vídeo y alguno nos pregunta en audio también a las 7 de la mañana. Spotify, iVoox, Apple Podcast, suscribiros. Bueno, en línea dejarnos, en Spotify dejarnos una reseñita. En YouTube suscribiros, dar like, comentar lo que queráis, que eso nos ayuda a seguir teniendo a cracks como Cristina. Muchísimas gracias, de verdad, por muy interesante. Parte deportiva, corporativa, psicología, recursos humanos, talento, cultura de las sociedades. En este caso hemos hablado del Betis. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos próximo martes aquí a las Sports Talks de Impulsing. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Gracias.